¿Y si te dijera que mucha gente que cree ser alérgica a penicilina en realidad no lo es? Y lo más importante, esa etiqueta puede llevar a usar antibióticos menos eficaces durante años sin necesidad. Hoy vamos a ver por qué pasa esto y cómo se confirma de verdad una alergia a penicilinas. Soy el Dr. Pujadas, alergólogo. En este podcast explico alergias de modo sencillo y sin mitos. Hoy vamos a ver cómo diferenciar si eres o no alérgico a la penicilina. Porque es muy frecuente creerse alérgico a penicilina cuando en realidad no lo eres. ¿Crees que eres alérgico a las penicilinas? ¿Sí? Pues este vídeo te interesa. Bueno, la alergia a las penicilinas, ¿vale?, es una entidad diagnóstica que nos encontramos con bastante frecuencia. Ocurre cuando tenemos una reacción alérgica al tomar un antibiótico de la familia de las penicilinas, o para ser más precisos, de la familia de los antibióticos que se llaman betalactámicos, ¿vale?, que es una familia más grande, que tiene varias subfamilias, y dentro de ellas tiene la familia de las penicilinas. ¿Por qué se producen? Pues esto se produce porque hacemos una reacción alérgica. No suele ser la primera vez que se toma, suele haber una toma previa en la que nos hemos vuelto alérgicos, y después la siguiente vez que se toma es cuando se tiene la reacción alérgica. El tipo de reacción alérgica que podemos tener al contacto con los antibióticos beta-lactámicos, con las penicilinas, pues son muy diversas. Pueden ser desde reacciones alérgicas leves, pongamos, pues, por ejemplo, solamente una urticaria. Podemos asociar inflamación, puede haber reacciones severas, anafilaxia, un shock anafiláctico, etc. También podemos tener reacciones que no sean reacciones alérgicas. Por ejemplo, cuando tomamos un antibiótico de la familia de las penicilinas y después tenemos diarrea, o nos aparece una micosis, bien en la boca, bien vaginal en las mujeres, o una diarrea sin ninguna otra clínica, parece más un efecto secundario que una reacción alérgica. Bien, ¿cómo podemos diagnosticar una reacción alérgica a las penicilinas? ¿Vale? El proceso diagnóstico es un proceso largo, ¿vale?, no es un proceso corto, en el que vamos subiendo, digamos, una escalera en las pruebas de riesgo, ¿vale? Porque cada prueba tiene un poquito más de riesgo que la prueba anterior, ¿vale? Se empieza inicialmente por una prueba de alergia analítica de sangre para las penicilinas, que esta no tiene riesgo, salvo el de la misma extracción. Si esa prueba sale negativa, lo que hacemos es, aparte de que se firma el consentimiento informado para las pruebas de diagnóstico de medicamentos, los procedimientos tienen un poquito más de riesgo, no mucho, pero un poquito más. Después lo que se pasa a hacer son las pruebas cutáneas en PRIC y las pruebas en intradermoreacción con varios determinantes antigénicos de penicilina y con el antibiótico betalactámico implicado, ¿vale? Si alguna de estas pruebas, incluso la prueba de sangre, si ya saliera positiva, lo normal es que no hagamos la siguiente prueba, que tiene un poquito más de riesgo, significaría que ya uno es alérgico. Entonces, estamos en las pruebas cutáneas. Se hacen dos tipos de pruebas cutáneas, unas que son con lanceta, unas que son con aguja. No molestan mucho ni una ni la otra, la segunda molesta un poquito más, la prueba intradérmica. Si estas pruebas son negativas, lo que se suele hacer es hacer una prueba de provocación, si está indicada hacerla, porque no en todos los casos está indicada hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace la prueba de provocación? Será el antibiótico implicado, empezando por unas dosis pequeñas, y vamos subiendo la dosis, esperando un tiempo entre dosis y dosis, hasta llegar a lo que sería la dosis habitual de cómo se toma ese antibiótico. Y se espera. Si con alguna de las dosis hubiese alguna reacción, no se da la dosis siguiente, se le pone el tratamiento para quitar la reacción y significaría que es alérgico. Si se hace todo este procedimiento y la prueba de provocación es negativa, es decir, que hemos tomado el antibiótico y no hemos tenido ninguna reacción, pues significará que no somos alérgicos. Para que nos demos una idea, ¿qué porcentaje de pacientes que dicen ser alérgicos a penicilinas son en realidad alérgicos a penicilinas? En realidad el porcentaje es bajo,
Digamos que en adultos podríamos ponerlo en alrededor de un 20 o un 30% pacientes que dicen ser alérgicos y que en realidad lo son. Y cuando nos vamos a niños o a pacientes que la reacción han sido cuando eran niños, ese porcentaje aumenta muchísimo y pasarían a no ser alérgicos a penicilina alrededor del 90 o 95% de los pacientes. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que si tú crees que has tenido una reacción a penicilina, tienes que ir a que te vea tu alergólogo y te estudie, ¿vale? Porque después, a la hora de dar un tratamiento cuando uno tiene una infección, sobre todo imaginemos, por ejemplo, una meningitis bacteriana, que es una infección grave, potencialmente mortal si no se trata, el tratamiento de elección es un antibiótico beta-lactámico, ¿vale? Entonces conviene tenerlo claro. Siempre suelen ser antibióticos que suelen ser para la mayoría de las infecciones la primera elección. Entonces, si eres alérgico lo eres, pero si no lo eres, conviene tenerlo claro, ¿vale? ¿Y qué más se puede hacer? ¿Cómo se trata esa alergia? Vale, lo primero de todo, evitarlo, ¿vale? El paciente que sabe que es alérgico, se le ha estudiado y es alérgico, no puede tomar esa familia de antibióticos, ¿vale? Normalmente lo que suele hacer es en los que son alérgicos a una subfamilia de los beta-lactámicos, se prueba alguna otra para que puedan tener una alternativa en el caso de que fuera necesario, ¿vale? También hay otra posibilidad, que es lo de hacer la desensibilización a un medicamento. Es decir, si el paciente estuviera ingresado y necesitase tomar un beta-lactámico y el paciente supiera que es alérgico, entonces lo que se puede hacer es ingresar en la UCI, una administración progresiva y prolongada mantenida durante días del antibiótico que se le quiere dar y el que se supone que es alérgico el paciente. Con eso se consigue tolerar temporalmente el medicamento, que se pueda tratar la infección y que lo podamos tener arreglado. Si este tema te interesa, en el canal hay más vídeos de otras alergias y de más alergias a medicamentos. Combatimos la alergia.